Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Calmet Ramírez y bueno, en este video vamos a resolver un caso de estudio con lo que es patrones de diseño en Java. Y bueno, tenemos este caso. Es desarrollar una solución que permita saber el promedio y el valor máximo de una colección de cuentas bancarias, países y obreros. Se debe implementar una interfase medible, bueno, y cada clase debe contener los siguientes atributos. Así que empezamos a resolver este caso. Utilizaremos lo que es el patrón de diseño strategy, debido a que tenemos tres clases y debemos mostrar las medidas en este caso, de tres atributos que en común tienen un valor numérico. Así que, bueno, empezamos lo que es creando las clases concretas. En este caso sería cuentas bancarias, la primera, cuenta bancaria.java, sería la primera clase. Luego lo vamos a separar en esta vista para ir viendo el enunciado. La siguiente sería país, Java. Y la última sería obrero. Listo. Ahora, estas tres clases que hemos creado aquí son clases concretas y son una estrategia. Bien, ahora estas clases, como dice aquí, tienen atributos. Bueno, ¿no? El primero, por ejemplo, de cuenta bancaria sería los nombres, que es un tipo de dato string. Utilizamos los saldos. Listo. Siguiente. La siguiente clase, país, tiene lo que es el nombre y la superficie. Ya. Y finalmente obrero tiene lo que son el tipo de dato string nombre y un double para el peso. Bien, ahora ya tenemos los atributos y bueno, nos dice que vamos a utilizar en este caso una interfase medible. Así que bueno, voy a crear una clase imedible que hace referencia a una interfase. Bien, vamos a colocar por aquí. En este caso va a ser una interfase. Y bueno, esta interfase entonces todas las clases concretas deben hacer referencia o hacen una implementación de esta interfase de tal manera que nosotros podemos utilizar eh, esta interfase para poder eh, invocar los comportamientos de las clases concretas. Entonces, podemos ver acá en el enunciado, dice que necesitamos saber lo que es el promedio y el valor máximo, ¿no? Entonces, en este caso, como nosotros tenemos estos atributos, los cuales nos van a dar el valor numérico de la medida, vamos a hacer un método, en este caso, para obtener dicha medida, ¿no? Entonces, en la interfase vamos a crear un método que devuelve un tipo de dato double, y este va a ser obtener medida. Listo. Entonces, vamos a hacer lo que es la implementación de la interfase y medible, y vamos a hacer un override para hacer la sobreescritura del método. Bueno, en este caso lo que vamos a retornar sería this saldo, ¿no? Listo. Para no escribir tanto código, bueno, vamos a copiar aquí, y lo que va a cambiar acá nomás es la superficie. Acá, implementar la interfase y medible. Acá implementamos la clase y medible y le vamos a revolver aquí el peso. Bien, ahora cada clase concreta está implementando la interfase estrategia, la cual utiliza un método para obtener la medida de cada una de ellas. Bien, ahora
según el patrón strategy, nosotros necesitamos una clase de contexto. Bien, esa clase de contexto va a ser el componente el cual va a como que centralizar o encapsular, mejor dicho, los comportamientos y las estrategias que estamos realizando. Entonces vamos a crear el contexto que va a ser medible, por ejemplo, lo vamos a llamar medible. Bueno, es una clase. Voy a cerrar estas. Ya. En este caso la clase de medible, bueno, como vemos el enunciado, podemos ver acá en el enunciado, dice que vamos a, bueno, buscar el promedio, el valor máximo de una colección de tres objetos, ¿no? Cuentas bancarias, países y obreros. Entonces, como atributo vamos a definir lo que sería un array list como colección, y esta va a ser de tipo de la interfase y medibles, y le vamos a poner como nombre medibles. Bien, el constructor para esta clase va a ser en este caso medible, la cual cuando se cree este objeto medible lo que va a hacer es instanciar la lista de ArrayList. Entonces hacemos un new y creamos el objeto. Bien, ahora como vemos de alguna manera necesitamos recibir los objetos que queremos nosotros medir. Por lo tal hacemos una clase de tipo void, bueno, vacío, porque no va a retornar nada, y ponemos agregar medibles, ya que esta va a agregar eh, objetos, en este caso, bueno, de tipo medibles, ya que estamos haciendo la implementación de cada interfaz, de la interfaz a cada clase concreta. Entonces, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es al array list que tenemos le vamos a poder agregar lo que sería un medible, ¿no? El que le estamos pasando por parámetro. Bien, ahora lo que necesitamos, como vemos aquí, es calcular, ¿no?, el promedio y el valor máximo. Bien, entonces creamos una clase bueno, un método de tipo double, porque necesitamos retornar lo que es las medidas, que en este caso son de tipo double. Entonces lo que vamos a calcular, el primero es promedio. Bien, para este cálculo necesitamos hacer una sumatoria, de tal manera que defino una variable que inicializa en 0, tipo double, y hacemos un for each para hacer un recorrido de la interfase de tipo de datos de interfase. En este caso lo vamos a crear como medible, y lo que vamos a recorrer es la lista. Bien, en esta lista entonces lo que vamos a hacer es almacenar, ¿no?, la sumatoria de todas ellas, ¿no? En este caso sería el medible, que es el ítem que está haciendo el recorrido, y vamos a obtener la medida. Bien, y ahora necesitamos regresar lo que sería la suma, y en este caso para sacar el promedio lo vamos a tener que dividir entre el total de la lista que estamos haciendo por el tamaño de la lista, ¿no?, que estamos recorriendo. El siguiente va a ser un tipo double, que también va a ser calcular valor máximo. Bien, aparece casi igual, necesitamos una variable para almacenar el valor máximo, y de igual manera vamos a utilizar for each para utilizar un ítem de tipo interfase medible. Bien, y este va a hacer referencia a la array list, o sea, va a ser recorrido la array list. Cada ítem de este recorrido se llama medible, del tipo de datos de la interfase, y como en este caso queremos hallar el valor máximo, tenemos que hacer una condición
la cual me va a decir el ítem actual que está recorriendo. Tenemos que obtener la medida, ¿no? Y esta medida debe ser mayor al, a la variable que va a estar haciendo la acumulación de de todo ese recorrido, ¿no? Entonces esta variable va a acumular lo que va a ser la medida en este caso. Bien, entonces de esto regresamos entonces la variable, ya que esta me va cuando llegue, haga todo el recorrido y obtenga el valor máximo, lo va a almacenar en esta variable y la va a regresar. Bien, ahora en este caso también lo que necesitamos es, vamos a tener que hacer obtener los datos de que estamos recorriendo, pero bueno, en este caso vamos primero a hacer la implementación en la clase de prueba para que podamos ver después cómo podemos mejorar nuestra clase de contexto. Bien, entonces vamos a ello. En este caso nos dice que el enunciado nos dice que tenemos que hacer la clase de cuentas. Bueno, tenemos que mostrar una lista de cuentas, ¿no? Entonces para esto lo que vamos a hacer es, bueno, crear, en este caso sería un medible, un objeto del tipo contexto, y esto va a ser lo que va a ser las cuentas, bien, bancarias. Entonces creamos el objeto del contexto. Bien, ahora las cuentas, vamos a agregar un medible, ¿no? En este caso, como tenemos que pasarle un objeto concreto. Bien, entonces en este caso vamos a hacer que sea cuenta bancaria. Bien, la cuenta bancaria, ahora tenemos que ajustar porque no puede ser un objeto vacío. Por lo tanto, nos vamos a ir a la cuenta concreta y le vamos a crear un constructor. Esta es una cuenta bancaria que va a recibir un tipo de dato string y un dato double para los saldos. Bien, esto entonces va a guardar los parámetros de nombres y saldos, ¿no? Listo. Y es lo mismo vamos a hacer para las otras clases concretas. Hacer el constructor que le pase por parámetros los datos que necesitamos para crear el objeto. Entonces, nombre, este va a ser a n, y la superficie igual a s. Lo mismo para el obrero, tenemos que pasarle un tipo string, un nombre y un double para el peso. Bien, nombre, se le va a asignar para no romper aquí la simplicidad. Bueno, le pasamos acá es el peso, le pasamos la p. Listo. Entonces ahora en nuestra clase de prueba nos está pidiendo que debemos, cuenta bancaria necesita dos parámetros, que es el nombre y el saldo. Bien, entonces le vamos a poner acá unos nombres, puede ser Fernando. Bueno, le voy a poner primero mi nombre y necesitamos un saldo, le vamos a poner 2800. Ya está. Y para esto, bueno, voy a ajustar un poco esta pantallita para poder ver mejor. Listo. Vamos a crear tres más. Bien, vamos a ponerle aquí cientos y sería acá, podemos poner 1900. Listo. Entonces estamos creando tres cuentas bancarias con tres saldos. Bien, y lo estamos agregando a nuestras cuentas, ¿no? Nuestras cuentas de lo que viene a ser de la clase en contexto, ¿no? Le estamos pasando por acá, por este método, un tipo de un objeto que está implementando la interfase, ¿no? Por lo tal podemos hacerlo, y esto se va a agregar a lo que es el array list
que tengo de las estrategias. Bien, entonces en este caso nos pide, ¿no? Que debemos hacer prácticamente un reporte de esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un system out line para, bueno, decir estos son cuentas bancarias. Bien, en este caso igual vamos a hacer una impresión acá de lo que sería el promedio, ¿no? Y ahora, si nosotros necesitamos saber cuál es, porque yo puedo decir acá, puedo ya pedir el promedio, ¿no? Puedo decir promedio es, bueno, el promedio es, lo concateno y le digo que a lo que sería las cuentas, ¿no? Le voy a decir que quiero saber el promedio, ¿no es cierto? Igual sería para este caso, bueno, lo vamos a copiar aquí, calcular en este caso sería el valor máximo, ¿no? Ya. Y acá sería, bueno, valor máximo. Bien, yo puedo ejecutar esto y bueno, ¿no? Me va a sacar el promedio y el valor máximo. Ahora, si yo quiero visualizar de quiénes son las cuentas, ¿no? Porque acá no lo puedo visualizar. Bueno, acá es donde podemos nosotros en la clase de contexto implementar, bueno, hacer una sobreescritura del método toString, ¿no? Bien, a este método toString eh, vamos a hacer lo que es, vamos a utilizar un objeto que se llama string buffer, bien, para que este nos pueda devolver un resultado apilado. Bien, ahorita vamos a ver para poder entenderlo mejor. Hacemos un for each en este caso para recorrer, ¿no? Objetos del tipo de interfase y vamos a recorrer lo que sería la lista, ¿no? En este caso los medibles, y acá es donde yo puedo decirle al resultado que me apile, en este caso append, y acá puedo entonces decirle que al ítem que está haciendo el recorrido voy a obtener la medida. Bien. Entonces, de esta manera yo puedo, ahora aquí vamos a hacer un salto de línea, bien, de tal manera que cada recorrido hace un salto de línea para atrás. Ahora tenemos que retornar un string. Para esto, como lo está apilando todo dentro del string buffer, bueno, retornamos el resultado y bueno, le decimos que debe ser un tipo toString. Bien, eso es. Entonces, ahora yo acá puedo decir que voy a imprimir lo que serían quiénes son las cuentas bancarias, ¿no? Entonces, para esto, igual, cuentas, y le digo toString. Ahora ejecutamos. Y bien, podemos ver que cada cuenta bancaria tiene un saldo, ¿no? Son 3 saldos y me saca el valor, el promedio y el valor máximo. Ahora sí. Ahora, nosotros tenemos un atributo más, aunque no lo piden acá, pero tenemos una variable que no está siendo utilizada. En este caso es nombres, ¿no? Ya podemos calcular la medida, pero ahora si nosotros queremos obtener en el resultado lo que sería el nombre también, ya que este me está revolviendo un tipo double y solo me manda el saldo. Bien, entonces para eso, bueno, nos vamos a la interfase y para no malograr el método actual, que solo me devuelve un tipo de la medida, vamos a poner obtener reporte. Le voy a agregar un método más a mi interfase, por ende yo tengo que implementar ese método a todas mis clases que lo están implementando. Y bueno, acá le puedo decir
que los nombres de esta persona, bueno, no, es mis nombres, eh, igual a una concatenación aquí, bueno, puedo hacer un salto de línea aquí, en este caso sería saldo, y también vamos a un espacio y le vamos a concatenar acá this saldo. Bien. A ver, perdón, no se ve bien, ahora sí. Entonces de esa manera nosotros podemos obtener también lo que sería no solamente la medida, sino también los datos del atributo, todos los atributos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo para las demás clases. Copiamos el método, en este caso, bueno, nombre, nombre, acá es superficie, superficie y superficie. Y finalmente en obreros, implementamos este método, el cual tiene también nombre, y tiene un peso, y acá sería un peso. Listo. Bien. Ahora nosotros podemos eso acá mismo, acomodarlo, y en vez de, cuando haga acá en el toString, esté apilando la información que nosotros queremos visualizar de las clases concretas, entonces en vez de obtener la medida, lo que vamos a obtener es el reporte. Bien. Entonces, ahora regresamos para acá y vamos a ver qué tal. Ejecutamos y bien podemos ver las cuentas bancarias, el nombre tal, nombre tal, saldo, nombre tal. Listo. Ahora, nosotros ya al tener ya este primer ejemplo de lo que serían cuentas, ¿no? Que van a ser cuentas bancarias. Bien, ese es el primer punto que estamos resolviendo aquí. Ahora nosotros necesitamos también de países y también de obreros. Entonces va a ser lo mismo, ¿no? Creamos en este caso, países. Creamos un medible para esto. Bueno, y le decimos países, bueno, agregar medibles y vamos a crear una clase concreta, vamos a crear un objeto concreto de país. Entonces vamos a ponerle Perú, digamos, una superficie, bueno, no, un número así aleatorio. Y vamos a hacer lo mismo. Venezuela. Los números son imaginarios, así que no tiene relevancia. Listo. Bien, ahora igual que arriba, ¿no? Si se dan cuenta, estamos manteniendo la consistencia y lo que podemos hacer es simplemente aquí copiar y en vez de cuentas vamos a reemplazar por países y acá sería países, ¿no? Bien, y si ejecutamos, bien, podemos ver eso, también el mismo resultado, ¿no? Aquí está, bueno, junto están los países y sus promedios. Entonces, lo que podemos hacer aquí es agregar una clase, perdón, una impresión que haga un salto de línea nada más, como para hacer una división. Y acá también. Ahora aquí, prácticamente el patrón de diseño se encuentra, sigue un orden, una misma consistencia. Sin embargo, está manipulando sus propias clases concretas. Entonces podemos ver aquí, podemos poner aquí, aquí vamos a cantar obreros y acá sería obreros, ¿no? Un tipo de objeto obrero. En este caso un nombre que puede ser Martín Flores, por así decirlo. En este caso el obrero tiene un peso, ¿no? Entonces, no sé, le vamos a poner 80, aquí le vamos a poner que sea 95 y acá 72.
Aquí le vamos a poner, no sé, Cecilia García. Y aquí vamos a poner un nombre que, bueno, de un compañero. Ya está. Entonces, bueno, grabamos y ejecutamos el programa. Y como podemos ver aquí el resultado, bueno, lo vamos a agrandar. Bien, tenemos las cuentas bancarias, en este caso el nombre del primer usuario, la primera persona con su saldo, la segunda, la tercera, su promedio, el valor máximo, en países igual, el nombre, no la superficie, están aquí, y bueno, los promedios, el valor máximo, y en obreros de igual manera, ¿no? La persona, su peso, persona o peso, y el promedio y el valor máximo. Entonces, viendo de esta forma, hemos podido resolver utilizando el patrón strategy. Lo que hemos hecho es, en resumen, sería crear clases concretas, que son 3 clases, que van a implementar una interfase medible, la cual la tenemos por acá, la que implementa los métodos, comportamiento que nosotros vamos a querer utilizar dentro de una clase de contexto, ¿no? La cual en este caso va a manejar los objetos por un array list, una colección de datos, de objetos, perdón, que bueno, implementa dos tipos de cálculos utilizando los métodos de la interfase y haciendo también un reporte, ¿no? De tal manera que nosotros podamos visualizar de cada uno los nombres, o sea, los atributos, los nombres y los valores numéricos de cada clase concreta y realizar posteriormente los cálculos. Y bien, eso sería todo este video. Si te gustó, si te gustan estos temas de programación y te gustaría ver más videos como este, bueno, puedes comentar o darle un like y seguiremos resolviendo más ejercicios para seguir mejorando y aprendiendo más sobre patrones de diseño de software, en este caso que hemos resuelto con Java. Muchas gracias, hasta luego.